No hace mucho el señor Castillo, que ha sido rondero campesino, que ha sido y entiendo que todavía es maestro de escuela y líder sindical de los maestros de educación pública en el Perú, concedió una entrevista, estaba en el campo, arando el campo, e hizo una operación matemática no demasiado compleja. Quiso multiplicar 70 por 3 y fíjense el resultado que arrojó en la mente de Pedro Castillo. Mi arado, mi yugo, me voy con mi yunta y cuesta, por ejemplo, la yunta cuesta, allá cuesta 70 soles. Bueno, yo para semestre acá, ¿cuántas yuntas tengo que usar acá? 3 días de yunta. Como con lo feo que está. 3 días de yunta, ya ves. El hombre agricultor no me va a mentir. Son 3 días de yunta acá. Ahora, 3 días de yunta por 70 soles son 221. Bueno, 3 por 70 no da 221, aunque lo diga Pedro Castillo y aunque Castillo esté primero de las encuestas todavía. 3 por 70 da 210. Y yo no soy ningún geniecillo matemático, ¿eh? Yo en cosas matemáticas soy un asno, un buey. Generalmente recurro a la calculadora. Desconfío de mi memoria estragada. Pero 3 por 70 o 70 por 3 sigue siendo 210. No 221. Por supuesto es un detalle trivial, anecdótico, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Pero este señor aspira a ser el presidente de todos los peruanos. Y además hace más de 2 décadas ha sido profesor, ha sido maestro, de manera que uno me parece que tendría que exigirle a un profesor, a un maestro que sepa cuánto es 7 por 3 y cuánto es 70 por 3, ¿no? Porque 70 por 3 en ningún caso es 221, a menos que ya nos esté pronosticando la hiperinflación que a buen seguro azotaría al Perú, de ser Castillo y Cerrón quienes gobiernen a partir de julio 28. Recientemente, una periodista aguerrida e insobornable, Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, que cobija mis columnas o mis relatos los días lunes, hizo un hallazgo particularmente significativo que yo quiero rescatar esta noche y compartir con ustedes. Debo decir antes que Cecilia Valenzuela fue, durante los 8 años en que Alberto Fujimori era mandamás, factotum, autócrata del Perú, quizá una de las periodistas más corajudas para enfrentar a esa autocracia, ¿no? Es decir, que Cecilia ha sido una antifujimorista de toda la vida, ante la cual me saco el sombrero. Cecilia, ahora desde Perú 21, encuentra que los cánticos políticos de guerra que entonan Pedro Castillo y sus aliados en el sindicato de maestros que él dirige son no parecidos, no semejantes, pero idénticos a los cánticos de guerra que entonaban en las principales prisiones de Lima los terroristas de Sendero Luminoso. Esta es una primicia de Cecilia Valenzuela, no mía, pero yo la quiero compartir con ustedes porque es, por supuesto, muy inquietante que Castillo cante lo que cantaban los terroristas de Sendero en las cárceles. Los maestros firmes van, los mejores luchan, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Dolor y la miseria nos hará desfallecer, seguiremos adelante sin jamás retroceder. ¿Cómo Pedro Castillo sabe, aprende la canción de los terroristas de Sendero Luminoso? Yo no conocía esa canción, porque no he tenido nunca amigos en el grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero si Castillo aprendió la canción de guerra de Sendero, es porque ha tenido y tiene personas cercanas a ese grupo criminal que le han enseñado esa canción y que él luego hace suya y canta con sus colegas del sindicato de maestros públicos.
Recordarán ustedes que el señor Castillo, ahora candidato presidencial de la extrema izquierda peruana, adquirió notoriedad o se hizo famoso en todo el Perú hace 4 años, a mediados de 2017, cuando encabezó una huelga nacional de maestros que colapsó a la ciudad de Lima y que desbordó a la Plaza San Martín. Enfrentándose a la policía, incluso policía botada a caballo, policía que les disparaba gases lacrimógenos, el señor Castillo, al parecer intoxicado por aquellos gases, caminaba con dificultad y respiraba también con dificultad, y alguien de su entorno le sugiere, para dramatizar las circunstancias, que se arroje al suelo. «Tírate», le gritan, «tírate». Y Castillo, que tonto no es, que por lo visto es bien astuto, se arroja histriónicamente al suelo y contorsiona o convulsiona un poco para dar a entender, exagerando claro, que la policía lo está casi torturando. Caminata al Parlamento en plena avenida Abancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha cómo este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Al levantarse y fingir que cayó afectado por las bombas lacrimógenas, Pedro Castillo reiteró que continuará la huelga. Ya con la Iglesia Católica van a hacer mediador, la Iglesia Católica. Vamos a entrar a un paro indefinido. Ya entonces, hace 4 años, como líder sindical, el señor Castillo demostraba que era un buen político, porque era un buen actor. Y los buenos políticos tienen que ser buenos actores. Y si hace falta tirarse al suelo y retorcerse de dolor y permitirse una escena histriónica sobreactuada, entonces el político la pone en escena, ¿eh? Recientemente, como candidato presidencial, el señor Castillo concedió algunas entrevistas que no han sido tan vistas. Esas son las entrevistas que mi equipo y yo hemos buscado con particular tenacidad. Una de esas entrevistas que quizá pasó volando por debajo del radar fue una que Castillo concedió a un periodista sagaz, de verbo enjundioso, llamado Luis Losada. Losada le pregunta amablemente a Castillo si Maduro es un dictador en Venezuela. Y le hace ver a Castillo que resulta curioso que Castillo, el candidato presidencial, diga sin vacilar que Fujimori fue un dictador, pero no consiga decir que Maduro es también un dictador. Qué dificultad hay por preguntarle. Si yo le pregunto de Alberto Fujimori, me podría decir fue un dictador, ¿no? Porque lo fue, tengo entendido. Pero ¿y por qué no la misma categorización para Nicolás Maduro de Venezuela? ¿Por qué se le hace tan difícil, don Pedro Castillo? No me hace difícil. Pero no responde la pregunta. Le preguntan por Nicolás Maduro y usted comienza a hablarnos de los puquios de Cajamarca y le entendimos, pero ¿por qué va de la pregunta? Nicolás Maduro es una persona que lo ha elegido su pueblo. No es un dictador para usted, no es un dictador para usted. Es un marco democrático, tiene un congreso de la oposición. Con el dictador Fujimori pasaba lo mismo, por si acaso. Lo elegía la población. Pero tenía su propio parlamento, hizo lo que quiso. Entonces, yo creo que las realidades son distintas, ¿no? Es decir, y como ustedes acaban de atestiguar, Pedro Castillo tiene la desfachatez de afirmar que Maduro no es un dictador, que a Maduro lo ha elegido democráticamente el pueblo. Eso, por supuesto, es falso. Es una falsedad obscena, insultante, ¿no? Maduro ha ganado 2 elecciones presidenciales, ambas mediante colosal fraude electoral. Pero aun si Maduro hubiera ganado aquellas elecciones democráticamente, limpiamente, como por ejemplo las ganó Chávez a fines de 1998, a veces los pueblos eligen a sus dictadores. A menudo los dictadores son populares, son queridos. Con frecuencia los dictadores llegan al poder por la vía democrática, como podría ocurrir ahora con Castillo,
Pero luego, instalados en el poder, se convierten en autócratas porque usan el poder de una manera abusiva, desbordan el marco legal, dinamitan la democracia y se convierten en dictadores. De modo que no hay ninguna duda respecto de Maduro. Es un dictador porque hace fraudes y porque gobierna con mano de hierro, copando todos los poderes públicos y usando el poder de una manera verdaderamente vengativa, ¿no? Cruel contra sus adversarios. Por supuesto que Fujimori fue un dictador y fue uno bastante corrupto y seguro que le hizo bastante daño al Perú. Pero a mis ojos Maduro es un dictador mucho, pero mucho peor que Fujimori, ¿no? Y resulta chocante que Castillo sea miope y solo vea la dictadura de Fujimori, pero enceguezca y sea incapaz de ver la dictadura de Maduro. También me preocupa que cuando este periodista sagaz de apellido Lozada, Luis Lozada, le pregunta recientemente a Pedro Castillo por la Constitución del 93, que sí, salió de un golpe de Estado, 92, pero la del 78 también se promulgó con una dictadura militar, la de Morales Bermúdez, y la del 33 también salió de Sánchez Cerro. De manera que me preocupa que Castillo descargue esta catilinaria, esta filípica, con claro lenguaje comunista contra la Constitución vigente en el Perú. Nosotros no estamos moviéndonos con cálculos políticos. Lo hemos dicho desde el momento que se ha gestado esta nefasta constitución entreguista, neoliberal, antipueblo. Y este planteamiento no es de ahora, es de mucho tiempo. Es el clamor de la gente allá que no tiene un espacio, de esta gente que hoy en día ha abandonado este mundo y se han ido más allá pidiendo auxilio, pidiendo un balón de oxígeno. No creo que la actual constitución sea entreguista, nefasta, neoliberal, ¿no? Son caricaturas. Quizá podría ser mejor, pero no creo que haga falta cambiarla del todo, ¿no? Y estoy bastante seguro de que si los constituyentes elegidos a dedo por Castillo y Cerrón escriben una constitución hecha a la medida de ambos personajes autoritarios, esa nueva constitución será, con toda probabilidad, reñida con las libertades públicas y las libertades individuales y muchísimo peor que la actual constitución del año 93. En otra reciente entrevista, una periodista colombiana le preguntaba más o menos lo mismo al señor Castillo. ¿Es Venezuela una dictadura? El señor Castillo aquí es renuente o es reacio, esquiva, elude la pregunta y no se atreve a contestar lo que de verdad piensa. Él piensa que Venezuela es una democracia ejemplar. Su líder, el líder de Perú Libre, como es de conocimiento público, ha dejado notar su admiración y aceptación por los gobiernos socialistas, en especial por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, en una entrevista, Vladimir Cerrón afirmó lo siguiente, vamos a abrir comillas: para mí, Venezuela es una democracia porque el gobierno de Maduro viene de un voto popular. Además, también ha estado en Venezuela invitado por el mismo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país, para nosotros lo emergente es ver nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. No contesta. Se pone escurridizo, jabonoso, y quien no contesta, quien elige callar respecto del drama de los venezolanos, de la crisis humanitaria de los venezolanos, es deshonesto, es intelectualmente deshonesto. Algo esconde. Y lo que esconde Castillo es su alianza con esa satrapía bananera de Caracas, la dictadura de Maduro y Cabello. Por eso la periodista colombiana, con muy buen criterio, insiste. Pero Castillo, sospechosamente, insiste también en quedarse mudo y hacerse el tonto. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. ¿Usted está de acuerdo igualmente con la postura de su líder de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? La pregunta es concreta. Bueno, yo creo que no pasa por ahí nuestro plan de gobierno. Pasa primero por recuperar lo que es nuestro. Pero el jefe ideológico de Castillo, o sea, el señor Vladimir Cerrón, que le ha prestado su partido Perú Libre, que le ha escrito el ideario y el plan de gobierno,
sí que no se anda con ambigüedades y dice que Maduro es un demócrata admirable, intachable, ¿no? Lo intenta por tercera vez la periodista colombiana sin final feliz, desgraciadamente. Candidato, estamos cayendo un poco en lo que nos pasó con la primera pregunta. No es concreto en su respuesta. Le voy a reiterar una vez más y por última vez la pregunta. Su líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela, invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, puntual, seré más concreto. ¿Quién somos nosotros para juzgar la vida de otro país? Bueno, así los vamos conociendo. No quieren hablar conmigo, pero entonces yo busco las cosas que han dicho con otros periodistas, ¿no? Cuando quizá hablaban de una manera más honesta, ¿no? Sin camuflar o sin maquillar su discurso. En una entrevista con un señor que yo no conocía, llamado Diego Acuña, Pedro Castillo, esta entrevista es muy reveladora, dice que está en contra de los monopolios y afirma que la empresa LATAM, la aerolínea de capitales chilenos LATAM, ejerce una posición monopólica en el Perú, lo cual, por supuesto, es falso, de toda falsedad. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro. Señor Castillo, usted está muy mal informado. Usted está mintiendo. O quizá le han mentido a usted y usted repite aquella mentira, ¿no? LATAM no tiene una posición de monopolio en el Perú, ni en las rutas a países extranjeros, compite con American, compite con JetBlue, compite con Aerolíneas Argentinas, compite con Iberia, compite con Air France, en fin, con una KLM, ni menos en las rutas domésticas, en las rutas internas. En el mercado interno, LATAM tiene el 62% más o menos, ¿no?, de las rutas, ¿no? El 62% del mercado pertenece o corresponde a LATAM. Tiene una posición, digamos, de liderazgo, pero no de monopolio, ¿ah? Y luego vienen las siguientes aerolíneas en rutas nacionales peruanas. Sky Airline con 17%, Viva Air con 11%, Avianca con 5% y Star con 3%. De manera que en las rutas extranjeras, LATAM compite, no es monopolio. Y en las rutas domésticas, nacionales, compite con 5 empresas. Entonces está muy mal informado Castillo. También está pésimamente informado cuando dice que la tienda de departamentos Saga Falabella, de capitales chilenos, es un monopolio en el Perú. No lo es para nada. Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Bueno, muy bien el periodista, ¿no? Diego Acuña está, digamos, escueleando, ahora se usa ese verbo, creo que no existe, pero a mí me gusta. Está escueleando al candidato Castillo, ¿no? O sea, lo está educando, lo está aleccionando. Saga Falabella no es un monopolio. Compite, por ejemplo, con otras tiendas de departamentos en el Perú. Ripley, Almacenes París, creo que ya se fue, pero competía con París. El grupo Oeschle, o sea, la casa Oeschle,
Lima Plaza Norte y muchas otras. Entonces, no es verdad que Saga Falabella sea un monopolio del Perú. Y tiene que tener cuidado el señor Castillo en decir tantas y tan grandes falsedades, ¿no? En una entrevista con la periodista Rosa María Palacios, uno puede decir me cae bien, me cae mal, ¿no? Pero Rosa María es supremamente inteligente, ¿no? Y es una periodista muy respetable. Esa es mi opinión. Rosa María le pregunta a Pedro Castillo si va a respetar a la empresa privada, ¿no? Entonces Castillo dice taimadamente, a la empresa privada si es peruana sí, pero si es extranjera no o no tanto, se van a tener que sentar conmigo a renegociar los términos de su presencia en el Perú. Pero la pregunta Pero es, ¿usted qué medidas va a tomar contra la empresa privada, por ejemplo? Bienvenido a la empresa privada nacional, que contribuye no solamente para revertir y darle un pan a la población, pero tenemos que poner las reglas claras. Primero es el país, primero es lo nuestro. Primero... Muy bien, empresa privada nacional, empresa privada extranjera no le gusta. No es que no nos guste, habrá que sentarnos a conversar con ellos y ponerle, y primero tener una posición clara y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando con nuestro país. Mira que de cada 100 soles que te llevas cuando hay una extracción minera, debajo de tu casa, Rosa María Palacios, debajo de tu casa. Esto, claro, es preocupante y Rosa María Palacios se lo hace ver, ¿no? Porque primero que nada le dice que el Estado carece de capital para explorar, o sea, buscar geológicamente minas ricas y luego para explotar esas minas, para sacar metales preciosos de ellas, ¿no es cierto? En el Perú hay 5 grupos mineros, los más importantes, diría, ¿no? Buenaventura, de los Benavides, una minera fundada por un peruano ejemplar, Alberto Benavides de la Quintana, hace más de medio siglo. Tiene 5 minas de oro, 3 de plata, 3 de cobre, ¿no? Una empresa maravillosamente bien gobernada, que crea riqueza para el bien de los peruanos más pobres. Hochschild, otra minera espectacular, ¿no? Milpo, que entiendo ahora es de los brasileños. Por supuesto, Volcan, que ahora mayoritariamente es de Glencore, de los suizos de Glencore, y el grupo Brescia, que también ha incursionado en la minería. Sería un gravísimo error que Castillo expropiase a esas mineras peruanas, algunas de ellas con capitales extranjeros, ¿no? Porque el Estado peruano carece de los recursos, de la inventiva, de la tecnología, de la sabiduría para convertir esos yacimientos de minas en fuentes de riqueza, de empleo para el Perú. Usted está en contra de que la minería esté en manos de empresas extranjeras. Está interesante. Eso hay que regularlo. ¿Y quién cree que tiene capital para poder hacer una explotación minera? ¿Perdón? ¿De dónde va a sacar usted capital para hacer una explotación minera? La tenemos clara eso, mi estimada Rosa María. Lo que tenemos que acá nosotros es de que la explotación minera se tiene que hacer donde la naturaleza y la población lo permita, primeramente. Lo otro que tiene que hacerse con las empresas que no vengan a saquear nuestra patria. Tenemos que revertir estos contratos con todas las empresas transnacionales que se llevan de cada 100 soles, se llevan 70 soles. Y enseguida Rosa María Palacios, que es una brillante abogada, instruye o, de nuevo, escuelea a Pedro Castillo y le explica que los contratos que ha firmado el Estado peruano en gobiernos anteriores con empresas extranjeras o empresas privadas con capitales foráneos se tienen que respetar. ¿Usted no cree que los contratos se tienen que cumplir cuando uno ha dado su palabra? Eso no... Sí, está estipulado en el artículo 62 de los contratos ley, a la cual por eso es que justamente queremos cambiar la Constitución. Perfecto. No te llaman contratos ley. A ver, aprovechemos para hacer un poquito de docencia. Los contratos son ley entre las partes. Si yo me obligo con usted, eso es la ley entre usted y yo. Pero se han obligado en el marco de una constitución que se viene... usted está hablando en el marco de una constitución que viene saqueando al país, mi estimada Rosa María. Finalmente, la señora Palacios le advierte
y al mismo tiempo le informa a Pedro Castillo que si él nacionaliza, o sea, expropia, ¿no?, estatiza empresas extranjeras, esas empresas van a recurrir a arbitrajes internacionales, van a ganar y al Estado peruano lo van a embargar. Le explico, señor Castillo, cuando los países no tienen palabra, estas empresas transnacionales las llevan a centros de arbitraje internacional y donde le embargan todo al Estado peruano. O sea que igual va a pagar. O sea, ya no son tontas, ¿no? Antes, en los 60, 70, las podían expropiar y había que pasarse años litigando para conseguir que se les pague el robo. Ahora no. Pero bueno, así es el mundo. Así es el mundo que debería conocer Castillo, ¿no? Pero no lo conoce. Lo conocen los periodistas que lo interpelan. ¿Ah? Lo conoce la señora Palacios, el señor Acuña, la señora periodista colombiana, el señor Lozada. Todos ellos lo conocen, la señora Valenzuela. Lo ignora quien está postulando a ser presidente del Perú. Eso a mí me da miedo.